Palabra al diputado Lemus o al diputado Carmona. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Sin duda que en el contexto de un tema insoslayable, cual es la crisis energética y las tareas del Estado para abordar esto y adelantarse como obligación de Estado, una mirada estratégica, garantizar el tema energético no solo pensando, por cierto, en primer lugar en las personas, sino en el conjunto del país y su desarrollo. Este proyecto de ley en debate juega su papel. Me hubiera gustado que el debate hubiera sido integral y se hubiera vinculado seriamente a algo pendiente, que es la llamada Proyecto de Ley 2020, que habla de la incorporación a la matriz energética de las energías renovables. Y espero que en eso haya consistencia, insistencia, perseverancia y contemos a la brevedad abramos ese debate y contemos con una legislación que cumpla con aquello. Lo mismo en el proyecto también anunciado, vinculado a lo que se va a llamar la carretera eléctrica. Por eso, de alguna mirada, digamos, empezar por un tema concreto y específico, como es el otorgamiento de concesiones eléctricas, es una mirada que, si bien es cierto, puede sentirse como empezar a avanzar en algún aspecto. Si no se contextúa y no hay coherencia y no hay cumplimiento de palabras respecto a los otros temas que he nombrado, puede quedar como una cosa que finalmente no sea contribuyente a lo que asumo será preocupación de todos y de todas en las tareas de Estado, incluyendo este Parlamento, para abordar el tema de fondo. Debo decir que entrando al debate mismo de este proyecto de ley, hubo un intercambio que yo valoro, un intercambio que en lo específico se abrió en una dinámica de tanto desde la Comisión, que tiene una diversidad de pensamientos de suyo, como en el intercambio que hubo respecto a la representación del Ejecutivo. Y así se pueden ir precisando en varias cosas que eran de inquietud de los parlamentarios y que obviamente representan inquietudes que están establecidas en la sociedad chilena. Pero sobre esa base de un trabajo de ese tipo, buscamos hacer nuestra contribución, como le consta a los colegas parlamentarios, a la delegación del Ejecutivo presente, para ir haciendo más consistente, precisa, en distintos temas en debate, los articulados del caso. Yo quiero destacar el papel que juegan quienes trabajan con nosotros, más que nosotros mismos, y en este caso el papel que jugaron distintos asesores de todos los parlamentarios presentes, y destacar también la consistencia en el intercambio tanto de la representación de parlamentarios que hoy día son de gobierno, así como quienes teníamos o tenemos la tarea de ser parlamentarios representantes hoy por hoy de la oposición. Yo diría que en esto, y lo someto a la prueba de la validez, nadie podría acusar que no hubo disposición a trabajar seriamente en jornadas que para algunos colegas fueron más extensas que en el caso personal, porque hay otras dimensiones del trabajo parlamentario que obligan a veces a no hacerse presente, pero nunca desconocí los avances que se fueron logrando y tuve la obligación, como debe ser, de ponerme al día en dónde iba el debate. Hay temas que son sensibles y ya se ha hablado aquí, digamos, de lo que es el resguardo de la biodiversidad, el resguardo de la flora y fauna, que fueran de protección y que por consiguiente no se atropellaran estos que son resguardo también, que la propia legislación explicita. Un tema en el cual me interesa hacer el punto
tiene que ver con el convenio 169 de la OIT. Pero antes, decir que en esencia nadie podría estar por no legislar en todo lo que contribuyera a resolver lo que es casi obvio y que se constituye en un derecho humano también de las personas, que es el derecho a acceder para su desarrollo y para su propia vida, a tener resuelto con tareas de Estado el mecanismo de contar con energías para el funcionamiento de la familia y ya dije también de la economía. Hubieron muchas indicaciones y eso da cuenta de un papel activo y participativo del conjunto de los parlamentarios. De lo contrario, si no me equivoco, no se han reunido cerca de 70 indicaciones que motivaron trabajo concreto, específico, etc. Me sumo a la observación que la hicimos en el debate de la comisión, entendiendo que en alguna forma genérica, y en lo que se refiere a respetar la legislación vigente, uno podría implícitamente dar por hecho, y así se explicó por parte del Ejecutivo, el que está integrada el respeto al convenio 169 de la OIT. El 169 de la OIT habla de los derechos de los pueblos originarios y habla específicamente de toda vez que el Estado o un privado se dispongan a llevar adelante alguna acción vinculada o no al desarrollo que tiene efectos sobre la cosmovisión, el territorio, lo que puede llamarse la potestad, que da sentido a la condición de pueblo originario, debe ser consultado ese pueblo originario. Debe ser consultado con los mecanismos que ese pueblo originario se dé. Yo escuchaba a propósito de un intercambio que tuvo amplia transversalidad días pasados a propósito del conflicto de la Araucanía y dentro de las razones de ese conflicto latente, la falta de oído, la falta de sensibilidad, la falta de, yo diría, de madurez, de humanidad, de civilización, para entender cuáles son los derechos de esos pueblos originarios, y particularmente el pueblo mapuche, que es el que numéricamente más establece como, con efecto, digamos, de convivencia e interacción como cultura, que toda la voluntad que hubiera por aplicar rigurosamente el 169 requería de un interlocutor y había que ponerse de acuerdo porque a rato las comunidades tienen muchos interlocutores, mostrando, escuchaba yo esa intervención y a mi juicio mostrando desconocimiento de qué es la idiosincrasia, de cuál es el nivel de organización que tiene el pueblo mapuche. Y nadie se explica por qué un pueblo como ese pueblo fue capaz de resistir 3 siglos a la invasión con la cual a sangre y fuego una potencia como España conquistó este territorio. Y duraron 3 siglos precisamente por la organización que ellos tienen. Esa organización es de una llaneza desde el punto de vista de la representación desde la base, donde no hay la centralidad de Estado que había en otros pueblos originarios que tuvieron que resistir también esa invasión, los aztecas, los incas, etc. Suponer que ellos tienen que tener una organización como nosotros quisiéramos o como la que nosotros nos demos es ya no respetar esa cultura, esa mirada de organización como pueblo que le da sentido, digamos, a por qué ellos son una nacionalidad en su condición de pueblo originario. Eso es bueno precisarlo si es que en el implícito se va a mantener que se va a respetar el convenio 169. Es decir, alguien que quisiera interlocutar a propósito de concesiones que pasaran por territorios de comunidades de pueblo originario, va a entenderse con un solo representante o por quien está efectivamente no asistiendo a lo que es la realidad de ese pueblo. Tiene que tener la disposición de entenderse con tantas comunidades como sean las que habitan aquellos territorios por los cuales se está planteando ser sujeto de
una concesión eléctrica. Y como esto tiene esa precisión, me hubiera gustado, y lo hice saber en el debate de la comisión, que en forma explícita en ese debate que hubo se integrara el 169. Tiempo, diputado. Quiero terminar con lo siguiente, porque esto va a justificar mi voto. Hay un tema que está precisado en que las concesiones, una vez que sean definitivas, serán indefinidas. Esto contradice la formulación que en economía y en derecho administrativo se entiende por concesión, que es el otorgamiento de un derecho de explotación por un periodo determinado de bienes y servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente privada. Si hay una negación de lo que es la definición de concesión, y entonces disponerse a entregarle per se a quien adquiera esa concesión sin límite en una zona que es a su vez estratégica, me parece una negación y un autoatentado a lo que son los deberes del Estado de Chile. Y por ello hemos planteado que eso tuviera una modificación, no fue admisible, pero la esencia del punto, que fue la que veló el propio ministro Longueira diciendo, todo podemos avanzarlo, pero eso es intocable. Intocar el entregarle a un grupo de personas a tiempo indefinido la posesión de una concesión eléctrica me parece que atenta contra lo que es la obligación de Estado de quienes están transitoriamente, ya sea en las tareas del Ejecutivo o en las tareas del Parlamento. Esa razón, presidente, si no hay consideración, me lleva a que sea impresentable. De mi parte, habiendo aportado mucho en el debate preciso, a aprobar una legislación que va a entregarle responsabilidad de Estado, no sé a razón de qué, a un grupo privilegiado privado que son, por lo demás, sustento de esta contradicción que tenemos llamada brecha a la desigualdad y que yo entiendo, como lo hizo saber otro diputado, tendrá 30 años o más. Claro, tiene la cantidad de años que en Chile se instala un modelo neoliberal que exalta a la exageración, negando los derechos del resto de la sociedad, la economía que sostiene, digamos, en los privados tareas que son propias del Estado. Por eso, presidente, nuestra bancada, si no hay una incorporación en este plano y cuya iniciativa solo el Ejecutivo, no puede aprobar este proyecto habiendo aportado a su desarrollo. Es todo, gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le ofrezco la palabra al diputado Manuel